Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche colección. Psicosis, Los pájaros, Con la muerte en los talones, Rebeca, Vértigo, La ventana indiscreta, Sospecha, El hombre que sabía demasiado. Si estos títulos significan algo para ti, estamos seguros de que te va a gustar este especial. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que, como indica la careta, recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy se lo hemos dedicado a uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos, Alfred Hitchcock. Hitchcock era un artista, pero era comercial. Sí, lo dices como si fuera algo bueno. Es algo bueno. Sí, pero hay que ser las dos cosas, porque él sabía lo que hacía, ¿comprendes? Es que, bueno, para hacer buenas películas hay que pensar en el público, si no, solo se hacen películas para uno mismo. Es como una masturbación artística, no sé. Es cierto, Hitch supo encontrar la fórmula adecuada. Gustaba a los críticos y a los cinéfilos por la calidad artística de sus películas, pero enganchaba a la vez con el público de a pie. ¿Sabes qué hace que las películas de Hitchcock sean tan especiales? ¿Que asustan un poco? Además de eso, tratan sobre gente corriente, atrapada en situaciones límites de las que parece imposible salir. Todo ello le ha convertido no solo en uno de los mejores directores de la historia del cine, sino también en uno de los más influyentes, como nos explicaba Alejandro Amenábar. Yo creo que en Tesis hay una gran influencia de Vestida para matar, y Vestida para matar a su vez está influida nada menos que por Vértigo, por Psicosis. Te das cuenta de que estamos todos viviendo de lo mismo. Hitchcock es el director ideal para aprender a hacer cine. No hace falta ninguna academia de cine, nada. Tú simplemente te repasas las películas de Hitchcock, ves lo que ha hecho e intentas preguntarte por qué lo ha hecho y ya sabes cómo se hacen las películas, y es verdad. En este especial vamos a hablar de su cine, de sus temas favoritos, de sus manías y de su vida personal. Recordaremos una de sus películas más populares, como fue Los pájaros, y os hablaremos también de la importancia de la música en su cine a través de una de sus bandas sonoras más impactantes y famosas, la de Psicosis. Tenemos todo listo, así que empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Suena el preludio de Rebeca, que Frank Wassman compuso para la primera película de la etapa americana de Hitchcock.
Aunque Bernard Herrmann fue siempre el compositor fetiche del director, el genio del suspense trabajó también con Wassmann en 4 títulos: Sospecha, El proceso Paradigm, La ventana indiscreta y Rebecca. Pero vamos ya a entrar en materia. Nuestro primer reportaje gira en torno a los temas más habituales de su cine y a las obsesiones cinematográficas del director. Atentos al tipo que han atrapado hoy los muchachos. Nombre: Alfred Hitchcock, altura 1,68 m. Este es su historial. 1941 detenido por sospecha, 1945 por recuerda, 1946 por encadenados, 1954 por La ventana indiscreta, 1956 por El hombre que sabía demasiado. ¿Tiene algo que alegar? Lo siento, mi familia tiene hambre. Se le acusa de utilizar su cámara para estremecer al público, de haber rodado algunas de las escenas más memorables de la historia del cine. Se le acusa, en definitiva, de ser un genio. Y como todos los genios, de ser un hombre lleno de obsesiones, manías y excentricidades. Un hombre normal y corriente que se ve envuelto en situaciones excepcionales. Ese es el tema favorito de Hitchcock. Muchas veces este hombre es acusado injustamente de un crimen. Yo soy un hombre inocente. No podemos aceptar como buena la palabra de nadie. Tenemos que comprobarlo para dejarle en libertad. Pero le diré una cosa. Si en realidad es inocente, no debe preocuparse. La razón de esta obsesión es el inmenso terror que Hitch sentía ante la policía. Algo que, según contaba, le venía de un trauma infantil. Buenos días, señor comisario. Aquí le traigo a un pequeño delincuente. Digo yo que usted le encerrará, ¿verdad? Por supuesto, señor Hitchcock, por supuesto, aquí estamos para cumplir la ley. Adelante, pequeño tunante. Venga. Papá, no me dejes aquí, por favor. Con 7 años y después de haber hecho una travesura, su padre le dio un susto, en connivencia con la policía local, encerrándole en una celda durante un rato. Ese breve encarcelamiento le marcó de tal forma que desde entonces sentía pavor de la policía, hasta el punto de que nunca se sacó el carnet de conducir, precisamente para no ofrecer razones para una posible detención. Sé lo que usted debe pensar de mí, pero no puedo entregarme, no puedo. Me ahorcarían. ¿Acaso nunca ha tenido miedo? Aunque hay bastantes dudas sobre esta anécdota que él mismo contaba, lo cierto es que desde entonces el miedo se convirtió en algo esencial para él. El miedo es una emoción que a la gente le gusta sentir. Una prueba de amor que una madre da a su bebé, por ejemplo, es hacerlo sentir miedo con gestos y ruidos de la boca. El niño tiene miedo, ríe y aplaude. Y cuando aprende a hablar, pide más. Y con el miedo como base surgían otros elementos de su cine. El suspense, el misterio, el crimen. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. La ducha de Psicosis es su crimen más recordado, pero sus películas están llenas de asesinatos inolvidables. El crimen es, o debería de ser, un arte. Tal vez no uno de los 7 establecidos, pero un arte al fin y al cabo. A veces los que los cometen son psicópatas, como en Psicosis o Frenesí, pero en la mayoría de los casos los asesinos de Hitchcock son personajes elegantes y educados que planean minuciosamente sus crímenes. ¿Te das cuenta de que lo hemos hecho exactamente como lo habíamos planeado? Ni siquiera hemos cometido el más mínimo error. Un crimen intachable. Un vaso de leche envenenado puede ser suficiente, pero a veces hace falta más imaginación. Dicen que el extintor que usted le dio a Ken estaba lleno de gasolina, que usted lo mató. También le gustaba mucho situar sus crímenes en sitios públicos, como la Feria de Extraños en un Tren o el Albert Hall de Londres, en El hombre que sabía demasiado. Se deben emplear los lagos para ahogar a la gente y los Alpes para hacerla caer por los precipicios. Hay que utilizar dramáticamente todos los elementos locales. Una vez le preguntaron al director: Señor Hitchcock, por favor, ¿a usted cómo le gustaría que lo asesinasen? Bien, hay muchas formas preciosas. Una de ellas, comiendo, por ejemplo. Pero su método favorito para cometer un crimen queda muy claro en su cine. Querida, cálmate. ¿Qué ha sucedido? Un hombre ha intentado estrangularme. El estrangulamiento aparece en 17 de sus 53 películas. En La soga, por ejemplo, es casi el leitmotiv del film. No recuerdo haber sentido gran cosa hasta que el cuerpo se relajó y supe que lo habíamos conseguido. Y después sentí una intensa emoción. ¿Y por qué no mezclarlo con comedia, como hacía en Pero ¿quién mató a Harry? Es terriblemente triste y sin embargo resulta cómico.
o con otro de sus temas favoritos, el sexo. Señor Hitchcock, pensamos que se está usted extremando demasiado últimamente. La escena esa del estrangulamiento de frenesí es demasiado fuerte. ¿Por qué? ¿Qué tienen de malo los pechos de Bárbara? Además no son suyos, son de un doble. Y es normal que se le vean los pechos, la ha asesinado. Él es un impotente, es lógico que la asesine, que la viole. Ya. Pero yo no me refiero a eso, sino al plano de después, al de la saliva goteando. Le acaba de estrangular, lo normal es que le salga saliva por la boca. Pero es que a los productores no les ha gustado nada, piensan que es demasiado. Son unos ineptos, no tienen ni idea de estrangular. Hitchcock también sentía una gran atracción por el mundo de la psicología. Hay demasiados recuerdos, demasiadas amarguras, demasiado sufrimiento. Muchos de sus personajes sufren complejos, perturbaciones psicológicas, fobias. ¿Los médicos te explicaron? Ya lo sé, que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo. Amnesia, traumas de la infancia. ¿Qué te da miedo? El blanco, rayas. Cuando hice marcas con el tenedor en el mantel te agitaste. Y aquella noche que me besaste te apartaste de mí por mi bata. Era blanca, tenía rayas oscuras. ¿Por qué te asusta el color blanco? ¿Por qué te asustan las rayas? ¡Mira la concha blanca, recuerda! ¿Y qué decir de esas madres dominantes que aparecen en muchas de sus películas y que sugieren complejos de Edipo? Por favor, madre. No me esconderé otra vez en la bodega. ¿Qué te has creído? Me quedaré aquí. Esta es mi habitación y nadie me echará de ella. Y menos aún el insolente de mí. El propio Hitchcock tenía también sus rarezas. Por ejemplo, era un mirón recalcitrante. El Estado de Nueva York condena 6 meses de trabajos forzados a los mirones. Hola, Estela. Y no hay ventanas en la cárcel. ¿Cree que vale la pena acabar así por una de esas rubias en bañador? Esa es otra, su pasión por las mujeres rubias. Me gusta el tipo de rubia fría. Frialdad aparente, porque en el momento que se ponen en acción todas las barreras se rompen. Ese tipo de mujer inglesa, todas parecen profesoras, pero dentro de un taxi te pueden destrozar. Un tipo de rubia como Marilyn Monroe no me interesa. Llevan el sexo colgado del cuello, como si fuera una joya. El director escribió una vez un artículo explicando las características que debían tener las heroínas de sus películas. La heroína de mis películas no debe superar una talla mediana, ya que una mujer muy alta es muy difícil de fotografiar. Y otra cosa muy importante. Las heroínas de mis películas tienen que gustar antes a las mujeres que a los hombres. Y es que, según contaba, las mujeres eran las 3/4 partes del público que acudía al cine a ver sus películas. Si entre todas las rubias que protagonizaron sus films tuviésemos que elegir a una que encarnase perfectamente su ideal, esta sería sin duda Grace Kelly. Ven, el patio de butacas está lleno. Comienza tu representación. ¿Qué representación? Una representación sincera en la que le cuentes al público toda la verdad. El director era también muy detallista en cuanto al vestuario o el maquillaje de sus actrices. Había mucho de Pigmalión en él. La escena de Vértigo en la que James Stewart remodela a su gusto a Kim Novak es casi un calco de lo que Hitch hacía con sus actrices. Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo matas. El color del pelo. Judy, por favor, ¿qué puede importarte? Si te dejo transformarme, lo conseguiré. Me querrás. A todas luces había también un rasgo de sadismo en él. Le encantaba ver a sus actores pasarlo mal. A Kim Novak, por ejemplo, le hizo repetir numerosas veces la escena en la que se cae a la bahía de San Francisco solo por el placer de verla una y otra vez secándose y volviéndose a mojar. Así que me caí a la bahía y usted me sacó. Eso es. ¿No se acuerda? No. En cuanto a los actores, también tenía sus favoritos. Yo me quedo con Cary Grant. Oh, yo también. Es todo un Capricornio, colosal, divino. Es tan... ¿Es buen actor? Sencillamente maravilloso. Increíblemente atractivo. En esta escena de la soga, una mujer charla con James Stewart precisamente sobre el otro actor preferido de Hitch, Cary Grant. El director rodó 4 películas con cada uno de ellos. James Stewart representaba al hombre corriente. Patricia Hitchcock. Cualquier persona se puede sentir más identificado con el tipo de James Stewart que, por ejemplo, con Cary Grant, porque el tipo medio no es precisamente como Cary Grant, aunque desde luego no estaría mal que así fuera. Cary Grant, en cambio, era la otra cara de la moneda, lo que Hitchcock hubiera querido ser. El hombre de acción, elegante y gran conquistador. Cuando encuentro una mujer atractiva, tengo que empezar a fingir que no abrigo deseos de pretenderla. ¿Y por qué cree usted que tiene que ocultarlo? ¿A ella podría disgustarle la idea?
¿O es posible que no? El director dijo una vez que los actores le parecían ganado y en general se llevaba mal con ellos. Le aseguro que hay momentos en que me pone tan furioso que quisiera matarle. Pero todos querían trabajar con él. De los grandes, solo Gary Cooper se atrevió a decirle no cuando rechazó el papel protagonista de la película Enviado Especial. Años después, Cooper me dijo: Hicks, metí la pata, ¿verdad? Para Hitchcock, la cámara era una especie de prolongación de la retina. Estaba obsesionado en narrar con imágenes mucho más que con diálogos. En la mayoría de las películas de hoy en día hay muy poco cine. Yo llamo a esto fotografía de gente que habla. Cuando se cuenta una historia de cine, solo se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma. Un ejemplo de seminario de cine. En la primera escena de La ventana indiscreta, la cámara recorre un patio de vecindad. Luego se posa en la figura de James Stewart y hace un barrido por la habitación. Con ese único golpe de cámara, sin diálogos y en menos de un minuto, ya sabemos quién es el protagonista, qué le pasa y a qué se dedica ahora. Mirar por la ventana para pasar el rato es una cosa, pero hacerlo como tú lo haces, con prismáticos y esas extravagantes opiniones de todo lo que ves, es enfermizo. Y es que Hitch era capaz de contar muchas cosas con muy pocas imágenes. Otro ejemplo lo encontramos en el final de Con la muerte en los talones, con Cary Grant e Yves-Marie Saint huyendo entre las cabezas de presidentes del Monte Rushmore. Mal camino, la cima del monumento. ¿Qué hacemos? Descender. No podremos. Bien, no hay elección. Por aquí. 40 segundos antes de que aparezca la palabra fin, la situación es la siguiente. Cary Grant y la chica están colgados en el vacío. Martin Landau empieza a pisar la mano de él para que se caigan. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! A partir de ese momento, e insisto, en tan solo 40 segundos, ocurren todas estas cosas. Muere Martin Landau, se recupera el microfilm que originó todo. El jefe de los espías es detenido. Cary Grant salva a la chica de caer, se casa con ella, emprenden el regreso a Nueva York y hacen el amor. Si no os lo creéis, solo tenéis que revisar la película y cronometrarlo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't, it's simply because I'm the laziest gal in town. My poor heart is aching to bring home the bacon, and if I am alone and forsaken, it's simply because I'm the laziest gal in town. Though I'm more than willing to learn how these gals get money to burn, every proposition I turn down, way down. It's not 'cause I shouldn't, it's not 'cause I wouldn't, and you know, it's not 'cause I couldn't, it's simply because I'm the laziest gal in town. Esta es Marlene Dietrich con una canción que cantaba en la película Pánico en la escena. La actriz alemana solo trabajó con Hitchcock en esta película porque al parecer se llevaron bastante mal. El director se quejaba de que Marlene se entrometía demasiado en el rodaje y juró que nunca más volvería a trabajar con ella. Pero ahora vamos a hablar de otra de las grandes películas del director, Los pájaros, uno de sus mayores éxitos comerciales. Adelante, don Alfredo. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock. 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 Los pájaros, Alfred Hitchcock siguió al pie de la letra su premisa cinematográfica preferida, partir de lo más pequeño para llegar a lo más grande. ¿Qué es lo que usted desea, señor? Periquitos. Verá, son para mi hermana, regalo de cumpleaños. La película comienza con la compra de unos inocentes periquitos en una pajarería. A medida que avanza el film, los pájaros son cada vez más y se van comportando de forma cada vez más violenta. Y durante la fiesta, algunas gaviotas se lanzaron sobre los niños. La señorita Daniels también fue atacada ayer por una de ellas. Ya, los pájaros no atacan a la gente sin un motivo justificado, ¿me comprendes? Probablemente los niños les asustaron. Para terminar con la imagen de cientos de aves rodeando la casa de los protagonistas. Tenemos que llevarla al hospital. No podemos, no hay ningún sitio a donde ir. A San Francisco. No llegaríamos. Lo intentaremos. Estoy asustada.
terriblemente asustada. No sé lo que habrá ahí fuera. Una de las claves de la película es que en ningún momento se explica la causa del comportamiento agresivo de estos animales. No sé cuál es la causa, pero sé que es de locos ignorarlo. ¿Ignorar qué? ¿La guerra de los pájaros? Sí, la guerra de los pájaros, ese maldito ataque o plaga. Están reagrupándose en alguna parte y volverán. Cuenten con ello. ¡Ridículo! Hitchcock conseguía así alimentar el misterio y el suspense del film, jugando además con los espectadores, a los que mantiene en tensión permanente ante lo insólito de los acontecimientos. A veces los pájaros son atraídos por la luz, ¿sabes? Es una cosa muy peculiar. Pues estos pájaros invadieron la casa. Lo más probable es que entrasen en el cuarto y se asustasen. De acuerdo, admito que un pájaro se asuste en una habitación cerrada, pero no entraron por azar. Se colaron a bandadas por la chimenea. Así lo explicaba el director Peter Bogdanovich, gran estudioso de la obra de Hitchcock. Trata de lo peligroso que puede resultar sentirse superior y subestimar el poder de otros seres como los pájaros. ¿Qué ocurriría si se rebelaran? Es un tema recurrente en el cine de Hitchcock. La gente se pasa la vida sin hacerse preguntas hasta que ocurre algo y entonces tiene que hacérselas. Gracias a todo ello, Los pájaros se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la carrera del director inglés. Una película que mezcla por igual terror y suspense y que se puede considerar como uno de los mejores precedentes del cine de catástrofes, que sería muy explotado en los años posteriores. Ha habido pájaros en este planeta, señorita Daniels, desde el Archaeopteryx, hace 140 millones de años. ¿No le extraña que hayan esperado todo ese tiempo para empezar una guerra contra la humanidad? La mayoría de los pájaros comen carroña. Cojan las escopetas y elimínenlos de la tierra. Eso no sería posible. ¿Por qué no, señora Bondi? Porque hay 8.650 especies de aves en el mundo, señor Carr. Se calcula que 5.750 millones de aves viven en los Estados Unidos. El guión de Los pájaros está basado en una novela corta de Daphne du Maurier, autora que Hitch ya había adaptado anteriormente en sus películas La posada de Jamaica y Rebecca. Patricia Hitchcock. Mi padre compró los derechos pensando en su serie de televisión, pero leyó una noticia sobre un ataque de pájaros y pensó que aquello tenía potencial cinematográfico. Todos los recursos del cine de 1962 fueron puestos al servicio de la realización de Los pájaros, que se convirtió en la más cara y la más técnicamente ambiciosa de las películas del director inglés. Creo que para él Los pájaros fue la película más difícil de hacer de su carrera, porque era muy técnica y tuvo que prepararse mucho para hacerla. Cuenta con el triple de planos que una película normal de Hitchcock y fueron ideados para ella muchos trucos fotográficos, efectos mecánicos y de animación. La compañía Disney desarrolló para el film imágenes de pájaros que se añadieron en postproducción en algunas escenas, especialmente las secuencias en las que estos atacan a los niños. Yo creo que eran cuervos, sí. Centenares de cuervos. Sí, atacaron a los niños, les atacaron. También se utilizaron pájaros mecánicos y numerosas aves de verdad que fueron entrenadas para rodar sus escenas. Tippi Hedren. Ray Berwick, el adiestrador, preparaba bandadas de pájaros. Les enseñaba de 6 en 6 e individualmente. Les enseñaba a bajar en picado sobre las personas, a picarles o a perseguir a la gente. Parece ser que Rod Taylor, el actor protagonista, tuvo sus más y sus menos con un pájaro en concreto. Había un cuervo llamado Archie al que tenía miedo de verdad. Todas las mañanas, si estábamos los dos en el plató, venía hasta mí y me picaba. Yo lo odiaba y él también me odiaba a mí. Cuando llegaba al estudio por las mañanas preguntaba siempre si ese día trabajaba Archie y me decían, creo que no, pero de repente Archie bajaba del techo y se lanzaba en picado sobre mí. Me odiaba tanto que hasta me esperaba escondido. La Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos vigiló que los pájaros fueran tratados convenientemente, supervisando su alimentación y exigiendo que la jornada de trabajo para ellos fuera corta para no agotarlos. ¿Hay algún motivo ornitológico para que estén en jaulas separadas? Desde luego, es para proteger las especies. Sí, es muy importante, sobre todo durante la muda. Rod Taylor, Tippi Hedren y Jessica Tandy son los principales protagonistas del film. Estábamos observando a las gallinas, parece que les pasa algo. No les ocurre nada, Mitch. Voy a llamar a Fred Brinkmeyer enseguida. ¿Y qué adelantaremos? No quieren comer. Oh, él me vendió el pienso, ¿no es cierto? Hitchcock escogió actores no demasiado punteros a fin de rebajar el presupuesto, bastante abultado a causa de los efectos especiales. En el caso de Tippi Hedren fue un flechazo a primera vista. ¿Y cómo sabe mi nombre? Me lo dijo un pajarito. Fue la primera película de la actriz.
Hitchcock la descubrió en un anuncio de la televisión y la contrató inmediatamente. Así es que recibí una llamada el viernes 13 de octubre de 1961. Me dijeron, ¿es usted la chica del anuncio? Respondí que sí, y me propusieron ir a los estudios Universal. Yo sabía que Hitchcock estaba preparando Los pájaros, pero nunca pensé que acabaría teniendo yo algo que ver con esa película. Creía que me quería para la serie de televisión que hacía semanalmente. Durante todo el rodaje, Alfred Hitchcock mantuvo con Tippi una extraña relación de amor-odio. A veces era con ella el hombre más amable del mundo, pero otras, en cambio, la trataba con enorme crueldad. ¿Se encuentra bien? Sí, creo que sí. ¿Por qué cree usted que me hizo eso? No sé, es muy extraño. Pareció que la atacaba deliberadamente. Está sangrando. Vamos a curar. El sadismo de Hitchcock se hizo palpable en la escena que hemos elegido para la terapia de Bourbon, cuando la protagonista se ve atrapada en una habitación llena de pájaros que la atacan hasta que se desmorona en estado de shock. Hitch me había dicho durante todo el rodaje que iba a utilizar pájaros mecánicos para esa escena y pensé, bueno, entonces no me tengo que preocupar. Pero el día en que se iba a rodar la escena se dio cuenta de que no había pájaros mecánicos, sino que estos eran muy reales. Yo me quedé blanca. Había visto a los adiestradores trabajar con largos guantes de cuero y aún así iban llenos de arañazos y heridas que les hacían los pájaros. La realidad es que en ningún momento habían pensado en utilizar pájaros mecánicos. En la escena, Tippi Hedren sube al desván de la casa para descubrir que los pájaros han abierto un agujero en el techo y se lanzan sobre ella. Había una jaula rodeando todo el plató para que los pájaros no volaran, no se escaparan, y había 3 cajas de cartón enormes llenas de cuervos y gaviotas. Luego había gente con guantes de cuero lanzándome pájaros una y otra vez, y así durante 5 días. El director hizo que cosieran al vestido de Tippi decenas de hilos de nylon, a cada uno de los cuales se ató la pata de un pájaro. De esta forma, las aves, al verse atadas, se lanzaban enloquecidas sobre el cuerpo de la actriz. Debe dejar arriba. Cary Grant vino al plató a ver a Hitch y me dijo, es usted la mujer más valiente que conozco. Le contesté que no sabía si esa era la palabra adecuada, pero fue terrorífico. Saca a Kathy y a Lidia de aquí. Como decía Tippi Hedren, el rodaje de esta escena se prolongó 5 días. 5 días a lo largo de los cuales la actriz fue picoteada y golpeada una y otra vez. Uno de los pájaros decidió saltar desde mi hombro a mi cara y me arañó muy cerca del ojo. Entonces dije, se acabó. Me arranqué todas las cuerdas y me quité todos los pájaros de encima. Luego me senté en medio del plató y rompí a llorar. Estaba completamente agotada. La actriz cayó en una profunda crisis nerviosa que obligó a suspender el rodaje varios días. Perdóneme. Este suceso de los pájaros me ha trastornado. Para más Inri, el director tuvo la ocurrencia de gastar una de sus famosas bromas, regalándole a Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, una muñeca vestida como su madre, pero metida en un pequeño ataúd. La reacción de la niña ya os la podéis imaginar. ¡Mi mamá! Se asustó mucho. Hay que tener en cuenta que tenía unos 7 años. No creo que fuera una muestra de maldad de Hitchcock. Simplemente fue una broma equivocada. Una broma de mal gusto. Y la pagó Melanie. Para ella fue terrible. Un elemento fundamental de Los pájaros es su banda sonora, o más bien la ausencia de música. Hitchcock pidió a su compositor de cabecera, Bernard Herrmann, que supervisara una serie de sonidos grabados en un aparato electrónico que reproducía todas esas resonancias simulando chillidos y aleteos de pájaros, y que es la extraña música que ha sonado de fondo en buena parte de este reportaje. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera
see. Que será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Esta es probablemente la canción más famosa de una película de Hitchcock, Doris Day y su célebre ¿Qué será, será?, que la actriz interpretaba en la película El hombre que sabía demasiado. Aunque la película no era un musical sino un thriller, en ella Doris Day interpretaba a una cantante casada con James Stewart y en un momento de la película cantaba esta canción que a la postre le valió un Oscar y se convirtió en el tema más popular de su carrera. Pero vamos con otro reportaje. Si antes hablábamos de las obsesiones cinematográficas de Hitchcock, en los próximos minutos nos vamos a ocupar de su vida personal, de sus costumbres, manías y excentricidades. Les habla Alfred Hitchcock. Anteriormente les he ofrecido muchas películas de suspense, pero esta vez quiero presentarles un tema distinto. La diferencia consiste en que esta se basa en una historia verídica del principio al fin. Alfred Hitchcock nació en Londres en 1899. Sus padres tenían una tienda de verduras y eran muy religiosos. Nuestra familia era una familia católica, que en Inglaterra es en sí mismo una excentricidad. Tuve una estricta educación católica. A los 11 años ingresó en un colegio de jesuitas donde le inculcaron un sentido del orden y de la responsabilidad que no le abandonarían jamás. Era un niño solitario, rollizo y antipático. Una de sus aficiones era pasarse las horas muertas en el Museo Negro de Scotland Yard, una cámara de horrores que contiene reliquias y pruebas de los crímenes más famosos. No recuerdo haber tenido nunca un compañero de juegos. De niño en las reuniones familiares me sentaba discretamente en un rincón sin decir nada. Miraba y observaba mucho. Era cualquier cosa menos expansivo. Era un solitario. Jugaba conmigo mismo, me inventaba mis propios juegos. Estudió dibujo y trabajó como rotulista en las películas mudas en Londres. De ahí pasó a guionista y luego a director. En el cine Hitchcock las prefería rubias, pero en la vida real se casó con una morena. Era pequeña y menuda y se llamaba Alma Reville. Siempre dispuesta a seguir trabajando fuera de su horario de oficina. Dando siempre tironcitos a su falda para ocultar sus rodillas como si fueran un tesoro nacional. Parecía tan delicada, tan eficiente, tan llena de recursos. Una montadora y guionista inglesa que abandonó una prometedora carrera en el cine para consagrarse a su marido. Hitchcock le pidió la mano en alta mar, a la vuelta de un rodaje en Alemania. Alma estaba tremendamente mareada, tendida en la litera del camarote. Alma trabaja a mis órdenes. Yo no podía ser demasiado florido por temor a que en su desdichado estado ella pensara que yo estaba discutiendo un guión. Cuando terminé mi declaración, Alma dejó escapar un gruñido, asintió con la cabeza y eructó. Fue una de mis mejores escenas, tal vez con poca fuerza de diálogo, pero magníficamente representada. Se casaron en 1926 y estuvieron juntos hasta que la muerte les separó, es decir, 54 años más tarde. Alma fue su mejor compañera de trabajo y consejera artística. El mejor piropo que Hitch le decía a un actor era: a Alma le ha gustado mucho tu interpretación. Tuvieron una hija al poco de casarse, Patricia, pero en su relación la pasión sexual no era imprescindible. El director reconocía que pasado un tiempo su matrimonio se volvió completamente casto. La comida es un sustitutivo del sexo. Fue hacia la mitad de los años 30 y en esa época Hitchcock llegó a pesar 165 kilos. Oiga, ¿no cree que estoy engordando? ¿Qué? Me encuentro pesado. Ponga un letrero en mi despacho que diga no engordar. A partir de entonces empezó a enamorarse platónicamente de las actrices con las que trabajaba. La gastronomía fue una inmensa fuente de placer y de sufrimiento para el director.
A lo largo de su vida hizo infinidad de dietas que seguía y se saltaba alternativamente. Se me ocurrió que si te daba una copa y te invitaba a cenar, quedarías tan agradecido que me invitarías al cine. Hitchcock era un sibarita que se hacía traer lenguado de Dover y soufflés de los restaurantes más selectos de París. ¿Sabe usted cómo se es feliz? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad? Pues no, no mucho. Pero era un comilón oculto, jamás se excedía en público. Prefería atiborrarse en casa, lejos de las miradas de los extraños, donde también le gustaba trabajar. Allí recibía a los guionistas vestido con sus míticos e impecables conjuntos de bata y pijama de seda azul. Qué bien se está aquí. No salimos a cenar, nos quedamos. Tenemos que comer. Prepararé algo. Era también un maniático del orden y la puntualidad, y sus horarios eran muy rígidos. Alma arriba, que son las 6. Alma al desayuno, que son las 6. Se levantaba invariablemente a las 6. Cuando estaba haciendo una película, rodaba por las mañanas hasta la 1. A esa hora paraba y comía solo en un comedor privado. A las 2 reanudaba la filmación y después de 2 horas exactas, a las 4, volvía a parar para tomar el té. Corten. Vale. Que alguien me traiga una taza de té, mi taza de té. Sí, aquí la tienes, señor. Gracias, Beric. Muy rico, un té verdaderamente rico. Bien, vamos a continuar, por favor. Tras tomarse su té, estrellaba siempre la taza contra el suelo. Es bueno para los nervios, alivia la tensión. Es mucho mejor que pelearse con los actores. Su obsesión por el orden era también la causa de otra de sus manías. ¿Pero qué es esto? ¡Alma! Oye, hay una sola toalla en el baño. No puedo lavarme las manos con una sola toalla. Para lavarse las manos necesitaba al menos 2 toallas, una para secárselas y la otra para limpiar las gotas del lavabo y los grifos. Tenía otras muchas excentricidades, como su costumbre de almacenar en casa kilos y kilos de papel higiénico o de aprenderse de memoria las listas de horarios de trenes, pero quizás el rasgo más definitorio de su personalidad era su carácter bromista. En una ocasión dio una cena para 50 personas en un hotel de Londres. Vayan sentándose, señoras y señores. Enseguida nos servirán la comida. Les he preparado un menú muy especial. El director había teñido toda la comida de azul. La sopa, las truchas, el vino, todo azul, al igual que la vajilla o los cubiertos. En otra ocasión apostó con uno de sus cámaras a que no era capaz de pasar toda una noche en el estudio, encadenado y a oscuras. El hombre aceptó y después de esposarle a una cámara, Hitchcock le ofreció un vaso de coñac. Ten, tómate esto, para que veas que te doy ventaja. Verás cómo te duermes enseguida y la noche pasará más deprisa así para ti. El coñac contenía en realidad un poderoso laxante y ya os podéis imaginar el cuadro que se encontraron al día siguiente cuando todos llegaron al plató. Lo de esposar a la gente era algo que le encantaba. Durante el rodaje de Los 39 escalones, quiso ensayar unas escenas con Robert Donat y Madeleine Carroll con unas esposas de verdad. Me está haciendo daño en la muñeca con las esposas. Perdón. Misteriosamente, la llave de las esposas se perdió y ya no aparecería hasta el día siguiente. ¿Tiene en su bolso algo que pueda servirnos? ¿Unas tijeras, horquillas o algo que se le parezca? Tengo una lima de uñas, no sé si será útil. Muy útil, tardaríamos 10 años, pero podemos intentarlo. Pongámonos cómodos. Donald Spoto, biógrafo del director, explicaba así por qué Hitchcock era tan aficionado a gastar bromas de mal gusto. La finalidad de las bromas de Hitchcock era que los demás se sintieran infantiles y dependientes. Aparentemente consideraba a la mayor parte de la gente como una amenaza. Tenían mejor aspecto, mejor educación, más socialmente aceptados y sometiéndoles a una inesperada situación incómoda, quizás sentía la sensación de atraerles al nivel en el cual él había vivido siempre. Muchas veces buscaba la reacción del otro, sorprenderle, asustarle, lo mismo que hacía con sus películas. A veces cuando un ascensor va lleno de gente me vuelvo hacia alguien que va conmigo y le digo... Por supuesto, no sabía que el arma estuviera cargada, pero cuando se me disparó le hice un gran boquete en el cuello. Le voló un trozo de carne dejando al descubierto un montón de ligamentos blancos. Noté una humedad en los pies y era porque estaba en medio de un charco de sangre. Cuando cuento estas cosas todo el mundo se pone rígido. En una ocasión una mujer imploró al ascensorista: «Déjame salir de aquí, por favor, déjame salir de aquí».
Se bajó. El único actor capaz de competir con él en el arte de las bromas pesadas era Peter Lorre. Los dos se las gastaban el uno al otro continuamente. Parecéis el ratón y el gato. Philip. Pero ¿quién es el ratón y quién es el gato? En una ocasión, aprovechando que el director se embarcaba en un crucero, Lorre le mandó un regalito. Mozo, por favor. Sí, señor. Suba nuestro equipaje a bordo. ¿Y qué hago con la caja? ¿Cajas? ¿Qué cajas? 50 canarios cada uno en su jaula han llegado hace un rato para usted. La venganza de Hitchcock fue enviarle desde el barco un telegrama nocturno cada hora, dándole noticias de los canarios. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Este es el inconfundible Preludio de Vértigo que creó Bernard Herrmann, el compositor por excelencia del cine de Hitchcock, ya que trabajó con él en 8 películas, con títulos como este, Vértigo, y otros como La muerte en los talones, Pero quién mató a Harry, El hombre que sabía demasiado o Psicosis. Y precisamente sobre la música de Psicosis va nuestro siguiente reportaje. Hitchcock y Herrmann eran dos personalidades muy fuertes que chocaban a menudo, incluso parecía que se tenían envidia mutuamente, una relación conflictiva que sin embargo dio como resultado algunas de las mejores bandas sonoras de la historia de la música cinematográfica. Janet Leigh está bajo la ducha. Tras las cortinas, una sombra se acerca lentamente. De repente, estas se abren de golpe y el cuchillo se alza sobre la víctima. ...68 posiciones de cámara y 55 segundos de duración para la escena que probablemente ha provocado más estudios y generado más análisis plano a plano de la historia del cine. El diseño minucioso de la secuencia, la magia del montaje y la utilización de las luces y el enfoque lo hicieron posible, pero no podemos olvidar el papel tan importante que juega la música en esta escena. Aunque las imágenes no mostraban ni una sola incisión del cuchillo en el cuerpo de Janet, los espectadores de los cines sentían casi en su propio cuerpo cada una de las cuchilladas, gracias a los chirriantes violines de Bernard Herrmann. Curiosamente, al principio Alfred Hitchcock no quería que hubiera música en la escena. No quiero música en la escena de la ducha. Pero lo que hemos hablado Alma y yo funciona muy bien. Bernie, esto no es Vértigo, no es una película romántica. Las imágenes transmiten por sí solas. La escena de la ducha fue una secuencia muy discutida. Hitchcock la quería sin música y yo le dije, bien, déjamela a mí y vete de vacaciones. A la vuelta, cuando le enseñé la secuencia con música, dijo, de acuerdo, hazlo así. Y yo le dije, pero Hitch, dijiste que nada de música. A lo que respondió, una desafortunada sugerencia.
cierto es que al director le gustó tanto esa música que pidió que se incluyera también en 2 escenas más de la película. Busco a una persona desaparecida. Me llamo Arbogast y soy detective privado. Una es el asesinato de Arbogast y la otra cuando al final del film Norman Bates intenta matar a Vera Miles. Las agudas notas que utilizó Herman han tenido varias interpretaciones. Para algunos se identifican claramente con las cuchilladas, para otros son los gritos ahogados de la víctima, y hay quien los identifica con el pasatiempo que tiene el asesino de Psicosis. No vaya a creer que entiendo de pájaros vivos. Mi pasatiempo es rellenarlos. Soy taxidermista. Los diseco. No sé cómo hay personas que pueden disecar perros y hasta gatos. Opino que solo se puede hacer eso con pájaros porque adquieren cierta pasividad disecados. Es un extraño pasatiempo. Curioso. Para algunos, como el director francés Claude Chabrol, esas notas son los graznidos de los pájaros. El sonido del violín es como los gritos de un pájaro. Es como si Norman fuera un pájaro atacando a una presa. Es como el aleteo de una persona que intenta liberarse de una obsesión. Es genial. Aunque probablemente sea Vértigo la obra cumbre de la colaboración entre Hitchcock y Bernard Herrmann, la banda sonora de Psicosis es la más popular de todas y la que ha tenido más relevancia. Con su partitura, el músico consigue crear un estado de ánimo. Se ha celebrado el acierto de Herrmann en utilizar una orquesta compuesta solo por instrumentos de cuerda, ya que así logra un sonido que transmite ansiedad e inquietud. Los violines, violas, violonchelos y contrabajos se adaptaban perfectamente a las imágenes en blanco y negro, ya que eliminar las restantes secciones de la orquesta era como quitarle color a la música. Pero lo cierto es que la elección tuvo bastante que ver con el presupuesto reducido de la película. Nosotros la financiamos, independientemente. Hitch renuncia a sus honorarios y Paramount solo la distribuirá a cambio de un 40% de los beneficios. Hitchcock tuvo que poner el dinero de su propio bolsillo, ya que los estudios no querían financiar el film, y todo el presupuesto estaba bastante ajustado, incluido el de la orquesta. Otra de las genialidades de Herrmann fue acompañar los títulos de crédito con el tema central de la banda sonora, rápido, violento, obsesivo. De esta forma se indicaba al espectador desde el primer minuto que estaba viendo una película de terror y que en cualquier momento podía suceder algo brutal e impactante. Por eso el tema musical reaparece 20 minutos más tarde, cuando Janet Leigh va conduciendo con el dinero robado en su bolso y se acerca hacia el motel de Norman Bates. Lo que vemos en realidad es una mujer muy atractiva conduciendo un coche. Podría dirigirse al supermercado. Entonces él me dijo: pondremos voces de que echan en falta el dinero. Y yo dije, ¿eso es todo? No parece muy terrible. Entonces fue cuando acordamos la idea de emplear música para transmitir al público la sensación de que a la chica le va a suceder algo terrible. La música no solo nos avisa del peligro inminente, sino que nos indica la angustia interior que siente la protagonista. Las notas de Herrmann son como los remordimientos que en esos momentos siente la mujer. Crees que te saldrás con la tuya, ¿verdad? Pero no podrás. Crees que no se dan cuenta, pero sí, lo saben. Sientes la soga apretando cada vez más tu frágil cuello. Podrías devolver el dinero en secreto, pero ¿qué demostraría? Ya es tarde. Pobre Marion Crane, siempre tan respetable, tan correcta y formal, la perfecta, intocable, inmaculada señorita Crane. Su papá la cree un angelito. Y ahora todos conocen los sucios secretos que has ocultado durante tanto tiempo. El tema principal y el del asesinato en la ducha son los dos ejes básicos de la banda sonora, pero hay otros motivos musicales.
Al comienzo de la película, la cámara nos muestra una amplia panorámica de la ciudad de Phoenix, para acabar introduciéndose por una ventana tras la que vemos a Janet Leigh con su amante. Tengo que volver a la oficina. Que me tome tanto tiempo para comer pone nervioso a mi jefe. ¿Por qué no llamas al jefe y le dices que te dé toda la tarde libre? Aprovecha que es viernes y hace calor. La que suena es una música lenta y grave, acorde con el ambiente asfixiante de la escena y sin incluir ningún motivo alegre que sugiera felicidad en el encuentro de esos amantes. El espectador ha entrado como un voyeur en la escena, mirando a través de la ventana. Por eso, el mismo tema musical reaparece en otras escenas donde persiste cierta intención de espiar. También hay otros motivos musicales que ayudan a crear el clima de misterio. Por ejemplo, el tema de la tentación, que suena cuando se hace alusión al dinero robado. ¿Sabe usted cómo se es feliz? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad? Pues no, no mucho. Como ocurre también con las 3 notas graves que se asocian a la psicopatía de Norman Bates. No es que ella sea una maníaca, una demente furiosa. Tan solo comete pequeñas locuras. Todos un día u otro cometemos alguna. ¿No cree? La banda sonora de Psicosis es un ejemplo magistral de lo que la música puede hacer por una película. Le aseguro que cuando vea la versión definitiva con la composición musical del señor Herrmann... La composición musical no va a hacerme cambiar de opinión. Se equivoca. Hitchcock atribuye 1/3 del éxito de la película a la música creada por Bernard Herrmann. Algunos críticos aumentan ese porcentaje hasta el 50%. Y lo que nadie duda es que Psicosis es una de las bandas sonoras más geniales e influyentes de toda la historia del cine. Pues con la música de Psicosis termina este especial que hemos dedicado al gran Alfred Hitchcock. Nos despedimos con otra de las bandas sonoras que Bernard Herrmann compuso para el director inglés, la de Con la muerte en los talones, en la que este fandango servía como tema principal. Un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene, en que volveremos con más Sucedió una noche colección. ¡Chao!
la radio.